La palabra de Dios siempre trae buenas noticias. Nos anuncia la paz. Nos trae salvación. Buenas noticias con José Miguel Rojas. El Espíritu Santo en mi vida. En Romanos capítulo 8 tenemos un tesoro precioso. En el versículo número 13, la palabra del Señor en el 14 nos dice: todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siéntase cómodo y recibe esta palabra. Una palabra que nos va a presentar una nueva dimensión de fe. Un caminar ya no en nuestra carne, en nuestra fuerza, porque uno se esfuerza, pero uno se frustra. Cuando uno comienza a encontrar la palabra de Dios, comienza a ir a los retiros, uno se da cuenta que todas aquellas promesas que uno hace al principio del año, voy a mejorar, voy a hacer... Miren, cuando uno mejor se quiere portar es cuando más tentaciones hay. Cuando usted quiere ser más fiel es cuando más se le van los ojos. Cuando usted quiere ser mejor en su casa es cuando más discusiones tiene en su hogar. Por eso hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas, como un encuentro, como una relación personal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sombra protectora, potencia de Dios y fuerza de vida. Mire qué belleza. Lo que es el Espíritu Santo. Para nosotros es esa sombra que nos protege. Es la fuerza de Dios sobre nuestras vidas. En Lucas 1, versículo 35 nos va a decir, cuando el ángel le contesta a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo es sombra protectora y fuerza de vida. Eso es lo que nosotros tenemos. Como dirá el Salmo 91, Él nos cuida y bajo sus alas, bajo su sombra, estamos nosotros colocados. Él es para nosotros la fuerza protectora, la potencia de Dios y la fuerza de vida. Sin Él no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Para tener un poquito de perspectiva, pensemos que alguno de nosotros en su momento fue bautizado. ¿Recuerdan? Bueno, no les digo que recuerden porque no van a recordar, a menos que lo hayan bautizado de unos 6 años, ¿verdad? Pero normalmente lo bautizan a uno de meses y le ponen su trajecito blanco, la candela, elementos bien interesantes en el sacramento del bautismo. Pero ¿alguno de nosotros recuerda dónde quedó ese vestidito? O más complicado aún, ¿alguno de nosotros podría colocárselo? No, me dice usted, eso no nos queda, eso se perdió, eso lo guardamos para el siguiente hermanito. ¿Qué pasó con ese vestidito? Ya no nos queda, porque físicamente crecimos. Incluso emocionalmente crecimos, hemos ido creciendo hasta académicamente, mentalmente. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Será que seguimos tan chiquitos como un bebecito de meses? ¿Será que no hemos crecido? Por eso hoy dice la palabra del Señor que cuando el ángel le habla a María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y cierto que es enfocado a la Virgen María en un momento específico por el nacimiento de Jesús. Pero la palabra de Dios nosotros la tomamos y la creemos. Que como dice el Salmo 91, el poder del Altísimo nos cubre con su sombra. Y lo que produce en nosotros tiene 3 características.
será santo, se llamará hijo de Dios. Y todavía parte del Evangelio nos amplía. Será santo, llamado hijo de Dios y será rey. Porque Dios tiene un propósito tremendo contigo, más grande de lo que tú te imaginas. También, acerca de eso podemos leer. El Espíritu Santo nos hace reconocer la presencia y las acciones de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para conocer y reconocer no solo la presencia, sino las acciones de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios en Lucas 1:41, que cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres. El Espíritu Santo es el que nos hace reconocer la presencia y las acciones de Dios. Él es el que inspira a María en el momento en el que saluda a Isabel. Y ella está impactada por estas palabras, tan impactada que exclama a grandes voces. O sea, gritó esa mujer. ¿Y qué gritó? Dice que gritó: bendita tú entre las mujeres. ¿Cuál es el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos abre los ojos, nos permite reconocer la presencia y las acciones de Dios. Uno comienza a descubrir, es como que le pusieran unos anteojos, ¿verdad? Aquellos anteojos de 3D, que uno puede ver las cosas como salen de la pantalla. Es una capacidad espiritual para reconocer las obras del Señor en nuestras vidas. Como cuando a Jesús le traen al ciego, ¿recuerdan ustedes? Allá por Juan capítulo 9. Dice que le trajeron un ciego y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús, ¿qué responde? No pecaron ni sus padres ni él. Esto que ha sucedido es para que la acción de Dios se revele, para que el poder de Dios se revele en sus vidas. Cuando vemos un problema es para que la acción de Dios se revele. Cuando estás pasando por una angustia, es que no sé qué hacer. Esto es para que la acción del Señor se revele en tu vida, para que el verbo de Dios se manifieste en tu vida, para que la misma presencia de Cristo se realice o haga una obra maravillosa en tu vida. Es diferente caminar como un creyente. Recuérdense que María es una quinceañera, es una adolescente, que en lugar de quejarse porque caminó a lo mejor unos 20 kilómetros para llegar donde su prima Isabel, y créame que había sol, créame que era una tierra montañosa, una zona montañosa, era difícil caminar, y sin embargo ella va con gozo, ella va alegre porque es la sierva del Señor. E Isabel, ¿cómo la recibe? Con gozo. Pero si usted ve ahora, actualiza esos puntos, usted va a ver cómo están las jovencitas. Malhumoradas, enojadas. Es que le agarró la adolescencia, es que ni ella se entiende. ¿Saben qué? Cuando usted y yo tenemos la luz del Espíritu Santo, no importa que haya calor, nos reconciliamos con el calor. Si hay un frío extremo, nos reconciliamos con el frío extremo. Vemos las cosas con la luz del Espíritu Santo. Vemos las tribulaciones, vemos los problemas como un desafío espiritual. Vemos aún la muerte como la partida a la vida eterna. Vemos las cosas que el hombre no comprende como desafíos para entender que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Estamos viendo zonas de conflicto como lo que es nuestro país. Cuando nuestro país, en los primeros lugares de violencia, de desnutrición, de analfabetismo, pues Dios tendrá que hacer la obra aquí, pero tú y yo tenemos que orar y ver las cosas de manera diferente. Situaciones como la que estamos viviendo es para que oremos más. ¡Ja! Y vaya, si no nos hacen orar, estas situaciones de inseguridad, de crisis, de todo tipo de situaciones, oramos más. El Espíritu Santo entonces nos hace reconocer la presencia de Dios y las acciones de Dios. Y mientras una anciana embarazada saluda a un adolescente, le dice: bendita tú que has creído, bendita tú entre todas las mujeres. Hay gozo, hay gozo. Cualquiera pensaría que una anciana embarazada, al ver a su
a su prima joven embarazada, y verás lo que te falta todavía. Y ese pesimismo con el que hablamos, señoras, no se quejen, alaben a Dios. Varones, dejemos de maldecir y bendigamos el nombre de Dios. Además, nosotros encontramos que el Espíritu Santo es fuente de esperanza en medio de las dificultades de la vida. El Espíritu Santo es eso, es una fuente de esperanza en medio de las dificultades que vamos a encontrar en la vida. Y así lo dice la palabra de Dios en Lucas 2, del 25 al 26. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es el Espíritu Santo, fuente de esperanza. Es el Espíritu Santo el que en medio de las dificultades nos da una luz, una esperanza, hace brillar una luz en medio de tanta oscuridad. Y así lo dijo el profeta Simeón, un hombre justo pero piadoso. Él esperaba el consuelo del Señor. ¿Y saben qué? El Espíritu es el que le revela a uno que no va a morir hasta no ver a Jesús, al enviado del Señor. Yo no moriré, sino viviré y contaré las cosas, las maravillas del Señor, dice el Salmo. Yo le pido a Dios que el Espíritu Santo que te está iluminando, lo puedas tú escuchar, lo puedas tú percibir, puedas tú sentir cómo tu corazón palpita, descubriendo que es Dios el que te está hablando. Que el Espíritu Santo te haga saber que no morirás sin haber visto al Mesías. Porque para Simeón, un anciano, lo que le presentaron fue un bebé. ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué características tenía este bebé? Por maravilloso que hubiera sido el bebé, ¿quién va a creer que un niño así va a ser el Mesías? Pero cuando el Espíritu Santo te revela, tú abres tus ojos a una dimensión más allá de lo que los hombres creen. A lo mejor un programita ahí de televisión porque te confundiste y pusiste otro número y de repente estás escuchando algo que tú necesitas recibir, un retiro, la oportunidad de un retiro, o como hemos dicho, 30 segundos. Fíjense que 30 segundos son suficientes para que nosotros tomemos decisiones en nuestras vidas. O 3 minutos, como decía el Papa. 3 minutos, en 3 minutos. Tú vas en el avión, de repente el piloto dice que el avión se va a caer. Ahí sí llamamos, ahí sí oramos, pónganse en posición de impacto, Señor, y ahí todos claman. ¿Por qué estamos esperando a que el avión se caiga? ¿Por qué estamos esperando una enfermedad? ¿Por qué las enfermedades son tan benditas? Porque las enfermedades lo hacen a uno quebrarse, doblarse, hasta que uno se quiebra y dice, de plano que me voy a morir. Y cuando tú sabes que te vas a morir, te vas a confesar. Traen al Padre, comulgas, estás en gracia, te despides de tus seres queridos, les dices que los amas. Pero no todos tienen esa oportunidad. No todos tenemos esa oportunidad. Tenemos que aprovechar estos 3 minutos que Dios nos da para convertirnos, para pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos ilumine. Es el Espíritu el que nos hace no solo reconocer la presencia y las acciones de Dios, sino también es la fuente de esperanza en medio de la tribulación, en medio de lo que estamos viviendo ahora, en medio de índices altísimos de violencia, muertes cada vez más violentas, más sanguinarias, situaciones de temor, gente que en los aeropuertos dice me voy y no quiero volver a este país. Qué tremendo, qué dolor. Familias que se están quebrando, familias que se están separando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la ambición de muchos lleve a unos actos tan vergonzosos? Pero eso lo estamos viendo ahora. Y en medio de esas situaciones nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Porque donde abundó el pecado, países como el nuestro, que ha sobreabundado el pecado, va a abundar la gloria de Dios. Va a ser llena esta tierra de la gloria de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo, es el que nos da esperanza en medio de las dificultades de la vida. Y tú y yo hemos recibido la luz del Espíritu Santo para decir, gracias Señor, porque no moriré
sin ver la salvación. Y la salvación puede ser algo tan sencillo como lo que le pasó a Simeón, que lo que vio fue un bebé, una familia. A lo mejor tú te das cuenta que tu familia es el instrumento más grande que Dios ha regalado en tu vida. Tu propia vida es un milagro de Dios. Cuando uno estudia cómo realmente se forma un bebé, es una cosa impresionante. Cómo cada célula en su lugar, cómo cada función de cada órgano, cómo cada función es una cosa maravillosa. Mientras más conocen de ciencia los hombres, más se alejan de Dios, imagínense ustedes. En lugar de alabar y bendecir el nombre de Jesús por la perfección, porque siendo polvo, porque tenemos los mismos elementos que el polvo. Si usted saca los 13, 14 elementos que tiene la tabla periódica que contiene el polvo, la tierra, son los mismos que contiene el ser humano. Y cómo nosotros, siendo un poquito de tierra, un poquito de polvo, nos hemos levantado para razonar, para pensar, para amar, pero sobre todo para decirle al Señor: creo en ti, Padre, creo en ti, y para ser un día llevados a su presencia. Entonces, también dice acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego purificador de Dios. El Espíritu Santo es el fuego purificador de Dios. Y Lucas 3:16 dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que nos bautiza. Incluso Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es ese fuego purificador de Dios. El fuego purifica, el fuego santifica, el fuego tiene algunos elementos. Cuando nosotros vemos Hechos 2, dice que como lenguas de fuego, cuando el Espíritu Santo se derramó, primero estaban reunidos en un solo lugar y de repente, porque así es el Señor, actúa de repente, no hay un horario exacto, sino de repente. Por eso en las asambleas, en los grupos, tenemos que estar muy atentos a ese momento en el que de repente el Señor se manifiesta. Porque no es aquello de que a las 8 en punto, no, es de repente. Es cuando Él decide, incluso muchas veces antes, o a lo mejor es en la parte final del retiro. De repente, un viento que venía del cielo llenó la habitación donde estábamos reunidos. Y se posaron como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar diferentes lenguas, de tal manera que todos entendían. A diferencia de Babel, que no se entiende, es confusión, ahora es Pentecostés, todos entienden. Y son lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? Lenguas de fuego. Porque aparte de que la lengua es el elemento humano para poderse comunicar, la lengua de fuego o el elemento fuego representa en primer lugar la presencia de Dios. O sea, cada uno de ellos tenía la presencia de Dios, presencia sensible, visible. O sea, los estaba casi que denunciando. ¿Okay? Está el Señor allí como diciendo: aquí estoy yo. Como cuando se le acercan a Pedro y le dicen: tú estabas con el Maestro. Algo había en él que se parecía a Jesús. Y el fuego hace que tú te parezcas a Jesús. Ese fuego de lo alto, ese fuego que está quemándote, ese fuego que nos purifica. El nene se metió una espinita y ¿qué hace la mamá? Agarra una aguja y la pone en el fuego al rojo vivo y luego le saca la espinita. ¿Por qué al rojo vivo? Para desinfectar, para purificar. El fuego purifica, el fuego cauteriza. El fuego es un elemento bien importante porque en la antigüedad, en la presencia de Dios, en el altar, se ponía el fuego. Actualmente, usted puede entrar a la iglesia y saber si está el Santísimo, si hay hostias consagradas en el sagrario. ¿Y cómo lo sabe? Porque siempre hay un fuego encendido. Ahora, pues, hay hasta lámparas así electrónicas, ¿verdad? Que simulan un fuego, una llama. Pero es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Dios sobre la cabeza de cada uno de los siervos del Señor. El fuego purifica, el fuego santifica, el fuego tiene muchas funciones. Y dice la palabra de Dios entonces
yo los bautizo con agua, decía Juan el Bautista. Pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Una experiencia muy hermosa cuando uno asiste a su retiro. Y aunque uno ya ha sido bautizado en su sacramento, recuérdense que nosotros constantemente tenemos que vivir una renovación de ese sacramento del bautismo. La conversión es eso, el proceso de conversión. Nosotros llegamos siendo unos bebés a la pila bautismal. Luego, ahora ya se pide que tengan por lo menos 15 años o más para la confirmación. Porque es cuando el cristiano dice, ahora sí, Señor. Antes me llevaron mis padres, pero ahora voy yo, por mi propia cuenta. Pero, dicho sea de paso, cuando nos toca compartir la catequesis con muchos jóvenes, eso es lo más difícil que hay, porque muchos muchachos llegan por el compromiso, porque el colegio lo está haciendo o porque es un requisito que están pidiendo, pero necesitamos hombres y mujeres convencidos. Por eso, en los retiros se vive una experiencia muy especial, porque tenemos, en primer lugar, la palabra de Dios que está llegando a nuestros corazones a través del oír, los cantos. Ese momento, yo le podría decir, usted no se puede morir sin vivir un retiro espiritual. Lindo, si es esposo, esposa, los dos como matrimonio. La familia, qué lindo sería. Pero usted no se puede morir sin tener un retiro espiritual, porque ese retiro espiritual lo que hace es prepararnos para recibir ese momento tan especial con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay que darle su tiempo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos hace superar las pruebas y vencer el mal. Mire qué importante esto. El Espíritu Santo nos hace superar las pruebas y vencer el mal. Recuérdense que Jesús, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y versículo 2. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos hace superar las pruebas. Jesús está en el desierto, en una prueba donde había dejado de comer durante 40 días. Y la tentación que quiere vencer a Jesús tiene 3 dimensiones. La primera se enfoca a los placeres. Los cristianos seremos tocados, tentados en esa área, los placeres. Si al Hijo del Hombre, si al Hijo de Dios, si Jesús que era el pan vivo bajado del cielo, la tentación fue, convierte estas piedras en pan. Si Él que era el pan vivo bajado del cielo, esa fue la tentación que el enemigo le puso. ¿Qué no nos querrá poner a nosotros? La segunda tentación fue el poder. Lánzate. Y el Señor enviará a sus ángeles para sostenerte y que tu pie no tropiece en piedra alguna. Sí, el hombre es show. Hoy que todo es show, hoy que todo es imagen, hoy que todo es impactar a la gente, ¿verdad? Hoy que todo es ganar fans, hoy que todo es ganar likes en el Facebook, hoy que todo es imagen, ¿verdad usted? Impresionar a la gente, tener más votos. ¿Y qué tal? La tercera tentación. La tercera tentación es el poseer. Adórame y yo te daré todos los reinos del mundo. Díganme si no están actualizadas esas tentaciones. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos superar la prueba, podemos superar y vencer la tentación, que es lo que tenemos que luchar nosotros en la familia. Tenemos que luchar. Porque de otra manera, si no es con el Espíritu Santo, usted no llega. Mire, no llega invicto, hermano, de veras. Y no es que las personas sean muy buenas, porque de repente, es que fulanito es bueno. Lo que pasa es que esa persona ora. Es que le va muy bien. Lo que pasa es que esa persona tiene el Espíritu Santo. Mire cómo le va de bien en las cosas de Dios. Lo que pasa es que se deja guiar por la luz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y nosotros estamos invitados a caminar en comunión con el Espíritu Santo. Yo te invito que a partir de hoy tu vida tenga un sentido más profundo. Y le pidas al Espíritu Santo y vivas en comunión con el Espíritu Santo. Recuérdense que estamos llamados nosotros a caminar de acuerdo al caminar de Jesús. Jesús caminó a la par de los discípulos, pero
estos eran duros de cerviz, eran duros de cabeza, como nosotros. Nos pasa lo mismo. Pedro negó al Señor 3 veces frente a una criada. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, Él fue capaz de dar testimonio ante 3,000 personas. Yo cuando estoy frente a estos medios de comunicación, yo me asombro porque yo no hablaba. Si usted hubiera visto así la foto de este muchacho cuando era patojo, olvídese, no daba 5 centavos ahí. Pero Dios es el que habla, hasta por los burros habla el Señor. Mire, habló hasta por la burrita de Balán y no hablará a través de nosotros. Pues aquí estamos, Señor, para que hables y nos utilices como tú quieras. Vamos a orar y vamos a presentarle esta inquietud al Señor. Queremos vivir en comunión con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos revele quién es Cristo y cuál es el propósito de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón porque has tocado nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que es esa gracia que trabaja dentro de nosotros. Oramos para que sean abiertos nuestros ojos y podamos caminar de acuerdo a la voluntad perfecta y maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Oramos por Guatemala, oramos por nuestros países, Señor. Oramos por cada nación que tú nos has encomendado para que estas naciones te conozcan, te sirvan, te amen, Señor, porque es el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo. Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu, para que nuestras vidas sean de acuerdo a la vida de Jesús. Que nuestros caracteres, Señor, sean como el carácter del Señor. Y que nuestro mirar y actuar y hablar sea como el mirar, actuar y hablar de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús y por intercesión de María nuestra Madre. Amén.